Camellando, de cero a CEO, producido por Mindset Media, porque el conocimiento, como el éxito, se comparte. Hola a todos, bienvenidos al podcast de la AI Camellando, de cero a CEO. Estamos súper felices de hablar de una temática muy interesante que creo que es del interés de todos los emprendedores y los empresarios. Tenemos dos invitados de lujo, así que les voy a dar paso para que ellos se presenten y cuenten un poco de las historias de sus negocios. Así que primero quiero darle paso a Juan Sebastián Espín de Alcu. Bienvenido, Juanse. Cuéntanos qué es Alcu. Gracias, Luis. Un gusto estar aquí con ustedes. Un gusto, Felipe. Alcu nace básicamente de mi tesis de la universidad. Cuando empecé a investigar sobre la problemática ambiental y vi que la mayoría de juguetes para perros tienen altas concentraciones de cromo y de plomo. Entonces, a partir de ese problema dije hay que generar una solución y empezamos a investigar y encontramos que en Ecuador estamos fabricando una fibra a partir del reciclaje de las botellas de plástico. Entonces nosotros fabricamos, nuestra primera línea base fue de juguetes para mascotas a partir del reciclaje de las botellas de plástico. Nuestra métrica es por cada juguete que elaboramos, reciclamos una botella de plástico. Actualmente hemos reciclado más de 250,000 botellas y en pandemia no sabía qué iba a pasar. O sea, yo dije, muchos negocios estaban cerrando, la gente está comprando cosas básicas, dije, hay que ser realistas, no van a comprar un juguete para perro. Entonces yo dije, ya aquí murió el emprendimiento, cerró, fue linda la experiencia y estaba viendo que muchos amigos estaban emprendiendo en el tema tech y dije, bueno, voy a investigar este tema tech y empecé a ver, dije, bueno, Big Data no es mucho lo mío, Security Data también, otras aplicaciones. Y me encontré en redes sociales con un libro del BID que se llama Los videojuegos no son un juego, que levanta toda la data de Latinoamérica de los videojuegos y dije como, ¿por qué no tenemos más estudios en Latinoamérica? Si tenemos, y sobre todo en Ecuador tenemos tan buenos programadores, tan buenos diseñadores, ilustradores. Entonces dije como interesante y a partir de eso empezamos a hacer nuestro primer videojuego a finales de pandemia. Actualmente hemos hecho más de 5 videojuegos, estamos ahorita también produciendo una serie animada. Tuvimos contacto con Disney en agosto. Entonces hemos hecho algunas cosas así y me encanta como el tema de la creatividad en general. Chévere. Juanse, bienvenido. Y también para ir entrando en ese mundo de la creatividad, la comunicación, tenemos otro invitadazo, Felipe Pinzón de Com. Bienvenido, Peli. Lucho, Juanse, qué gusto estar aquí. La verdad, muy feliz de poder colaborar con este espacio tan importante. Yo soy Felipe Pinzón, como mencionaba, soy el gerente de Com Comunicación Estratégica, una empresa que tiene 10 años en el mercado y también como tú nacimos con mi socia, Diva Altamirano, nacimos porque vimos que en el mercado se veía la comunicación de una forma en la que nosotros no sentíamos que estaba del todo enfocada a lo que nosotros queríamos. Y básicamente es que la comunicación sea vista como una herramienta estratégica, como una herramienta que te permita que la gestión se desarrolle de la mejor manera en un adecuado relacionamiento con tus diferentes actores. La comunicación antes estaba muy enfocada a lo operativo. Entonces, quiero salir a los medios, pues llama a los medios. Quiero hacer un evento, pues ponme sillas y una carpa y una pantalla, pero nos faltaba el propósito, nos faltaba el contenido, nos faltaba el para qué. Y eso enfocado a todo, porque también hay muchas empresas que están muy especializadas en cierta actividad, pero nosotros queríamos ir a lo básico, eso que nunca va a pasar de moda, que en mi caso en la comunicación es leer y escribir. Leer, escribir y pensar, le añadiría. Y eso con tecnología, con diferentes elementos, insumos, formatos, es algo que nunca va ni a pasar de moda, ni va a cambiar, ni va a dejar de ser necesario. Entonces, nos concentramos en eso. Siempre nos preguntan, ¿qué hace Com? Somos una empresa de comunicación corporativa, básicamente. Y nosotros pensamos, leemos y escribimos y a partir de eso hacemos todo lo demás. Así que eso y gracias por la invitación nuevamente, Lucho. Chévere, Feli. Y ya un poco nos has dado el abrebocas de por dónde vamos a ir a caminar en este podcast y en este capítulo. En esencia, lo que vamos a discutir en este espacio, a lanzar ideas y conectar pensamientos, tiene que ver un poco relacionado con la creatividad, pero también la creatividad en el mundo actual en el que nos encontramos, en donde la tecnología es uno de los principales ejes de desarrollo del mundo y de la sociedad. Entonces, ¿cómo se pueden combinar estos dos mundos? Si es que realmente se están combinando, si es que la creatividad se está desatando, digamos, gracias a la tecnología, o al contrario, se está deteniendo y nos estamos encasillando en un cuadro en donde la tecnología nos dice hacia dónde ir. Entonces, para un poco entrar en esa discusión, me gustaría escucharte, Juanse,
y entremos en conceptos básicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es creatividad? ¿Qué es creatividad en el mundo actual en el que vivimos? Es una buena pregunta. Creo que el tema de creatividad es muy amplio, pero resumiendo, yo creo que es tener las herramientas necesarias y como conectar con esa parte, ¿no? Con ese pensamiento creativo y generar algo disruptivo. Entonces, ahorita estamos viendo el tema de la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, que está entrando con mucha fuerza. Nosotros desde el lado de Alco Animations como tal, estamos integrándole, queremos. Muchas personas dicen, no, cómo hay que generar esta restricción y demás, pero creo que a la final el tema de inteligencia artificial lo que va a hacer es potenciar el tema exponencial de lo que estamos creando. Nosotros en los videojuegos estamos utilizando ya inteligencia artificial, sobre todo para el tema de narrativa. Ahorita estamos haciendo 3 videojuegos y literalmente sin la inteligencia artificial sería imposible hacerlos tan rápido, a pesar de que tenemos un equipo numeroso que estamos haciendo estos 3 videojuegos, pero hemos utilizado, por ejemplo, para generar el nombre, un brainstorming, para generar algunas cosas que vamos a hacer en algunas trivias y demás. Entonces yo creo que la creatividad es algo que está innato, ¿no? Desde el ser humano, desde que estábamos en las cavernas, desde la generación de arte, lo que decía Feli, el leer, el escribir. Entonces yo creo que hay esas necesidades básicas, ¿no?, que tenemos de nosotros crear, porque el ser humano está diseñado en su ADN para crear. La cosa es que con qué herramientas contamos ahora, ¿no? De acuerdo, Juanse. Y igual, Feli, ¿tú crees que existe esta tensión en el mundo actual? Esta tensión, tecnología, creatividad, es parte de lo que se está viviendo y discutiendo como humanidad incluso. Bueno, yo creo que, como decía el Juanse, la problemática, si se quiere, aquí hay 3 conceptos de la temática de este podcast, ¿no es cierto? De la relación entre la creatividad, la tecnología, pero también se habla de crisis de la creatividad. Entonces hay 3 conceptos ahí que son medulares. Entonces el primero, el de la creatividad, coincido completamente, porque son problemas multidimensionales primero, ¿no? No es blanco o negro. La creatividad es una capacidad innata del ser humano. Entonces, recordemos hasta el mito, ¿se acuerdan en la escuela de Prometeo el encadenado, que robó el fuego a los dioses para regalarlo a los humanos para que podamos crear? Entonces, la creatividad viene de un concepto filosófico profundo, que es crear. Y crear es un don divino, ¿no es cierto? De hecho, Aristóteles decía, crear es imitar lo que vemos en la naturaleza. Entonces es jugar un poco a ser dioses el tema de la creatividad, de crear. Y bueno, Prometeo, se acordarán, fue castigado, encadenado a una montaña y un águila le comía el hígado todas las mañanas y en las noches se regeneraba, pero finalmente nos dio una herramienta que es el fuego, y el fuego tiene una dualidad, al igual que la tecnología, que puede servir para crear, pero también puede servir para destruir. Entonces, no se trata aquí de satanizar a la tecnología. Yo no me puedo imaginar nuestra vida actual sin tecnología. Yo no me puedo imaginar mi negocio, ni el tuyo, Juanse, ni siquiera la vida cotidiana sin tecnología. Y de hecho, la prueba más evidente de que no hay necesariamente un conflicto innato entre la creatividad y la tecnología es que la misma tecnología nos demuestra que es la más creativa. La tecnología tal vez es la más creativa. Lo que pasa es que el riesgo está en que usemos a la tecnología o que dejemos de usarla como una herramienta y que la convirtamos en un fin en sí. Creo que ahí está el riesgo. Cuando el ser humano se objetiviza, se vuelve algo útil a la tecnología y no al revés. Creo que ahí está el verdadero conflicto. Pero la creatividad es justamente innata. O sea, creo que no podemos renunciar a la creatividad. Y el otro concepto que hablamos de esta crisis, ¿no? Entonces hablábamos del concepto de creatividad, el concepto de tecnología, pero también el de crisis. Y creo que hay muchos conceptos de crisis, como también mencionabas tú, Juanse, pero tal vez en este momento es pertinente referirnos a la crisis como esta necesidad de moverle el piso a lo establecido permanentemente. Y eso es lo que nos permite innovar. Porque la creatividad es generar ideas nuevas, que tienen que ser nuevas y además valiosas, porque puedes generar una idea nueva que no sirve para nada o que es mala, pero tiene que ser valiosa, ¿no es cierto? Tiene que servir para algo. Pero la innovación que se conecta ahí es la que te permite que esas ideas nuevas y valiosas se implementen, ¿no es cierto? Entonces la crisis es moverle el piso permanentemente a lo establecido. Y ese es un poco el concepto de la ciencia. La verdad es verdad hasta que llega una nueva verdad que destruye la verdad anterior. Y eso nos permite evolucionar.
siguen siendo hipótesis que se van cada vez comprobando y desafiando. Y ahí, y un poco, Juanse, para entender un poco más de esto, este concepto que nos trae el Feli a la mesa de la crisis, ¿verdad? Entonces, para que sea una crisis, debe haber alguna problemática, en esencia, en profundidad. Entonces, la tecnología, todos sabemos que es buena y mala. En lo bueno sabemos lo maravilloso que puede ser en temas productivos, en términos de facilitarnos la vida, pero en lo negativo, ¿cómo es la tecnología también puede en algún momento también apagar la creatividad? Ujú. Sí, ahí entramos ya en un tema más de también un poco ciencia ficción, ¿no? Porque se vienen a la mente algunas cosas, ¿no? Como el tema de Terminator, The Matrix y cosas así en la que vemos lo que decía Feli, ¿no? Este tema de esta dualidad que existe, ¿no? Estamos viendo cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a generar nuevas cosas en distintos campos, pero también hay este tema de que pone en peligro ciertos campos también, ¿no? Como el tema laboral, el tema ético también, hasta que estamos cruzando, el tema, por ejemplo, de CRISPR, del ya modificar el ADN, ¿no es cierto? Entonces ahí entras ya con la bioética, entras con otros temas, y creo que la final es como lo que igual decías, ¿no? Mencionar el fuego. Puedes utilizarlo o para bien o para mal. Entonces creo que más bien este tema de crisis sería como, realmente creo que hay que enfocarlo en la problemática adecuada. Y ahorita estamos viviendo en un mundo que está cambiando, que tiene convulsiones en todo el mundo, no solo en el país, ¿no es cierto? Y creo que topando este tema, por ejemplo, el tema energético es muy, muy clave, que creo que nosotros deberíamos implementar ahí la inteligencia artificial, la nueva tecnología, energías renovables. Entonces, yo creo que es más bien enfocar en la problemática adecuada. Y siempre el ser humano es natural, va a generar esa restricción, ¿no? Hacia lo nuevo. Como, por ejemplo, le pasó a Henry Ford, que le decían, cuando lanzó el modelo T, ¿no? Que le decían, eso es algo absurdo y no va a servir y la gente va a seguir utilizando caballos. Y a la final es la parte del emprendedor también, de ser persistente y decir, no, por aquí va y por aquí vamos. Y a la final fue la revolución industrial, ahorita estamos viviendo esta cuarta revolución industrial. Entonces es de ese cambio, ¿no? A partir de la crisis creo que los emprendedores siempre tenemos como esta visión de transformar. Y esa transformación también viene a nivel de no solo de materias primas, de tecnología, sino también de la parte de valores. Entonces creo que es como tener esa esencia bien arraigada y decir hacia dónde quiero ir con la tecnología. Pero creo que el tema de crisis, sí, o sea, obviamente podemos enfocarnos en todos los problemas que va a haber, pero creo que es como enfocarnos en la crisis adecuada para solucionar a partir de eso con la tecnología. Y más bien creo que lo que tú decías también, Feli, como imagínate, no podríamos estar haciendo este podcast si no habría tecnología. Entonces, creo que son unas herramientas y creo que son unas extensiones de nosotros. Y a la final, creo que el tema del ser humano siempre es un reflejo de lo que existe en la naturaleza. O sea, el tema, por ejemplo, de tener una pantalla en tu casa HD 4K es lo que tiene la naturaleza. O sea, tú vas a un bosque y tienes los brillos y los colores brillantes en 4K, 8K, y es realmente lo que nosotros hacemos es una imitación de lo que hace la naturaleza. Entonces, a la final es esa extensión como ser humano y creo que a la final deberíamos como tener claro hacia dónde nos estamos orientando, ¿no? Y viene más de una parte de valores y por ahí debería ser como cómo queremos hacer este mix, porque va a haber este mix, ¿no? Esta dualidad también. Y Feli, ahí rapidísimo, igual profundizando la problemática que puede traer la tecnología, no solo a la creatividad, sino en el día a día del ser humano, del desarrollo de la sociedad. ¿En dónde crees que están los principales desafíos que tenemos respecto a la tecnología? A ver, a veces es bueno graficarlo con ejemplos más cotidianos, ¿no? Pero es como los que somos papás. Es como tú le darías a tu hijo el celular. Bueno, primero le darías un celular, pero supongamos que le prestas un rato una pantalla. Nos ha pasado todo, un pecadito que hemos cometido todos. ¿Pero le prestarías todo el día? ¿Le darías acceso a todo en Internet? Entonces creo que la respuesta es clara, ¿no es cierto? Entonces también se trata un poco de saber administrar y saber usar las herramientas, porque son eso, son herramientas muy, muy importantes, muy útiles. O sea, yo qué sé, por ejemplo, si quieres hacer un trabajo colaborativo y tienes plataformas como Trello o Miro, que yo las uso, por ejemplo, las hemos usado, son fantásticas y nos ahorran un montón de tiempo para generar mapas mentales en talleres con clientes donde estamos solucionando problemas de fondo de la estructura de una organización. Estas herramientas ayudan un montón. O tenemos a un cliente que necesita hacer una locución y mi locutor está en Cancún tomándose una piña colada y dice, no te preocupes, yo traje mi micrófono que le conecto a mi celu y te lo mando dame 10 minutos, me acabo la piña colada y te lo mando. Entonces,
evidentemente que estábamos haciendo un uso adecuado y estamos aprovechando eso para poder mejorar. Entonces, creo que lo que quiero decir en el fondo es, no culpabilicemos a la tecnología, más bien analicémonos nosotros en cómo estamos usando la tecnología y también cómo estamos, qué tanto tiempo nos estamos dando nosotros para aburrirnos, para desconectarnos. O sea, conscientemente yo me voy a desconectar un momento de ocio, porque es ahí donde se genera. O sea, el típico ejemplo de la manzana que le cayó a Newton, el tipo no estaba pues viendo Facebook en el celular, el tipo estaba en el ocio. Y pasó algo que hizo que se conecten un montón de ideas y que surja algo nuevo. Porque como tú decías, Juanse, no se trata solamente de tener ideas nuevas, que pueden ser buenas o malas, tienen que ser útiles, pero se trata, ojalá, que muchas de esas ideas no solamente ofrezcan un servicio nuevo, sino que transformen la industria, que es lo que ha hecho Apple, por ejemplo, con sus productos. Entonces, creo que es una conexión en la que tenemos que buscar ser saludables y equilibrados. Y por ahí creo que sería un poco la respuesta a la pregunta que hacías, Lucho. Y ahí un poco conectándolo ya, Juanse, con herramientas prácticas, ¿verdad? Antes de entrar ya en las herramientas, sí, me gustaría detenerme un poco en cuáles son las condiciones necesarias para que nazcan ideas, creatividad. Necesitamos estar desconectados, como nos mencionaba Feli, o también hay herramientas dentro de la tecnología que nos pueden ayudar a potenciar esa creatividad. Es una muy buena pregunta y eso me he hecho durante algunos años esta pregunta y de hecho algún rato digo, me encantaría escribir un libro sobre el tema del proceso creativo, ¿no? Y desde hace algunos años he leído distintos libros de creatividad, desde publicistas, neuropsicólogos, psicólogos y demás. Y creo que es como el huevo y la gallina. Y me pongo a pensar, en mi caso, muy, muy personal, las ideas vienen desde la parte cuando estoy desconectado. Cuando empiezo, digo, me voy al parque con mis perritos, cuando empiezo a hacer deporte, cuando empiezo a cocinar, o incluso el famoso, ¿no? Estás en la ducha y te llega la idea. Entonces yo creo que viene de todo ese proceso, ¿no? Incluso también decían, estaba leyendo que te vas a dormir con un problema y el subconsciente empieza a trabajar y te levantas con la respuesta o te levantas con la idea. O ahorita me ha pasado que estoy leyendo algún libro y empiezo a conectar las ideas y digo, esto funcionaría acá por esto y si cambiamos esto y empiezas a trabajar, ¿no? En eso. Entonces, en mi caso funciona más desde el lado como offline, se podría decir. Y siempre también hay un libro que me encanta que se llama Still Like an Artist, que es muy bueno, que él dice como que a la final todo es un remix. O sea, si tú te das cuenta, incluso Picasso, él se basó mucho en otras obras y es un remix de otro artista que venía acá. Por ejemplo, igual Queen, ellos tocaban en un bar y hacían repetían miles de canciones de otros artistas hasta que dijeron, bueno, por aquí es y por aquí vamos. Los Beatles igual, entonces todo es un remix y yo creo que la final es cómo haces tu remix. O sea, si dices, bueno, voy a sacar esta chaqueta, pero ¿qué le pongo diferente? O voy a sacar este nuevo producto, ¿qué le pongo diferente? Entonces, creo que la final es como conectar esa parte que ya existe, ¿no es cierto? Y hacer ese remix nuevo. Y a mí me funciona bien desde la parte offline, pero hay muchas herramientas también como lo que dices, ¿no? Miro, que sirve mucho para el tema de ideas, o sea, mapas mentales, Gemini también, ahora ChatGPT, te ayuda con muchas ideas. Nosotros en el caso de los videojuegos y la animación, ahorita estamos haciendo una combinación, ¿no? De la parte offline y la parte online, entonces estamos muy abiertos como a hacer este mix y ver qué potencial, porque la final es como, en vez de tener un equipo de 5, de 10, tienes un equipo de 30, 300 que te están apoyando. Y a la final es eso, cómo potenciamos nuestras ideas creativas en ese proceso. Y creo que cada vez la tecnología va a estar más integrada, pero siempre es bueno como volver a la old school, ¿no? Como a la parte de offline y decir como, ¿qué me funciona más a mí? Y prácticamente, digamos, para los que no conocen todo lo que hace Com, es fantástico, tienen un proceso creativo muy interesante de desarrollo de eventos. Y ahí yo te quería preguntar, Feli, ya en la práctica, ¿cómo funciona su proceso creativo? Como por ejemplo para dar un concepto de un evento. ¿Utilizas herramientas tecnológicas o no necesariamente? Esto se vuelve sistemático en algún momento y se controla cada uno de los pasos para crearlo. Entonces, ¿cómo en la práctica funciona en el día a día en Com, por ejemplo? Bueno, eso tiene derechos de registro. Bueno. No, para nada. Patente liberada. Patente liberada. A ver, obviamente
la inteligencia artificial es mucho más joven que yo, así que no, mentiría si diría sí, por supuesto que desde siempre. No, es una pregunta multidimensional y otra vez, yo también soy músico y lo que tú decías, Juanse, ahorita, no hay una fórmula, o sea, no es como la fórmula para el éxito es esta o la fórmula para componer una canción es esta. Hay gente que se le ocurre un riff y después pone la letra. Hay gente que es más poético y escribe primero el concepto, la letra y luego le musicaliza. Hay veces que en un jam están los integrantes de la banda, por ahí sale una idea y el otro le aporta. Entonces, es igualito. Es como, ¿a mí me funciona esto? O a veces hemos usado todos estos caminos y nos ha funcionado. Entonces, a ver, en Com lo que sí te puedo decir es que hoy en día tenemos a las herramientas de inteligencia artificial muy a la mano, las tomamos en cuenta porque nos ahorra un montón de camino. Es decir, tienes que hacer un evento bajo el concepto de, qué sé yo, de innovación o tienes que hacer un evento para el lanzamiento de un libro de Agatha Christie. Entonces pones, dime las 3 cosas más relevantes de Agatha Christie. Te dice, pum, 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 pum. Entonces ya sabes por dónde ir. El problema es que cuando una agencia coge lo que dice ChatGPT y solamente se convierte en un puente, ¿no? Y no hay valor agregado, eso es grave. Eso es una alerta, unos signos de exclamación brutales. Pero coger esta información que está ahí disponible y le vas puliendo, ¿no? Porque tú tienes que saber dar instrucciones, ¿no es cierto? O sea, el chiste es dar instrucciones lo más claras posibles para que te llegue lo más contundente. Garbage in, garbage out. Exacto. Exactamente, Juan. Entonces, con eso, ahí sí nos sentamos y hacemos un comité creativo. Entonces, primero es hablar contigo. ¿Cuál es tu necesidad? Porque también te digo, nosotros nos reímos internamente porque decimos, nuestro trabajo muchas veces es ordenar la cabeza del cliente. Es falso que el cliente sabe lo que quiere o sabe lo que necesita. Y no es culpa del cliente, ojo. Porque él no es especialista en comunicación o no es especialista en tecnología o en desarrollo de videojuegos o lo que sea. Tiene una necesidad. Y tú tienes que ahí ser medio mayéutico de saber hacer esas preguntas y preguntas y preguntas para quedarte con esa materia que te permite a ti darle forma y llegar con un David, ¿no es cierto? Entonces hay una mesa creativa, es volver a lo básico y evidentemente hay un equipo multidisciplinario de profesionales, creativo, con estas herramientas y conociéndote, porque no es que es para cualquiera, conociendo tu estilo. O sea, yo, Lucho, sé que a ti no te podría vestir de rapero. O sea, Por ahora. Oye, Por Feli, ahora. mañana tengo una cita, Claro. aconséjame qué me pongo. Oye, yo tengo un traje de rapero increíble, porque tú no eres rapero, ¿me entiendes? O sea, te vas a sentir disfrazado. Y eso es lo que hay que evitar. Falsificar, impostar o hacerle sentir en unos zapatos que no le calzan al cliente en la necesidad que tenga. Entonces creo que más o menos ese es el proceso. De acuerdo. Y ya como entrando a recomendaciones, porque este podcast lo escuchan los emprendedores. ¿Tú qué recomendarías, Juanse, para un emprendedor que esté impulsando un proceso creativo que no sabemos a dónde le pueda llevar? ¿Cuáles son tus principales recomendaciones? Y también si es que hay tecnología en ese proceso. Ujú. Es una excelente pregunta. Yo soy mucho del tema de idear y prototipar y probar. O sea, es como cualquier cosa que nosotros hacemos, tenemos muchas ideas y siempre digo como al equipo, a ver, narrativa. O sea, creo que ahora la narrativa, y veo eso mucho en las películas también que estamos produciendo hoy en día. Sacamos película tras película tras película. Recién me acaban de decir que Joker está malísima, por si acaso, un spoiler ahí. Es un musical que está malísimo. Entonces yo dije como, wow, estamos sacando como más hacia el tema comercial, ¿no? Pero estamos perdiendo esa esencia de, que al final lo que tú decías, Feli, ¿no? Estamos perdiendo esa esencia de crear. Y es del artista también que vive en nuestro, como ser humano. Y es esa parte de conectar con lo humano, ¿no es cierto? Y a la final la tecnología es solo una extensión de eso, es como amplifico esa creación. Y estamos perdiendo esa parte de lo que tú decías, leer y escribir. Y lo que muchas veces me decían, hay un tema, ¿no? Que desviándome un poco de la pregunta ahorita, ya regreso a la pregunta, lo que decía Feli también de leer y escribir, creo que es muy básico ahora. Y todos dicen, sí, es que métete al curso de inteligencia artificial, que vas a ser un maestro en 2 meses, 3 meses. Pero digo, pero si no sabes ni leer ni escribir, no
no vas a poder aprovechar la inteligencia artificial porque al final necesitas hacer este prompt. Y este prompt depende de tu redacción, depende de las instrucciones que tú le des. Y si tú no lees nada, si tú no lees ni el horóscopo del día, no vas a poder hacer un buen prompt. Entonces, creo que necesitamos regresar a la base de leer y escribir. Y yo sí siento que, por ejemplo, para el tema de inteligencia artificial, es una ventaja competitiva los que sepan leer y escribir bien. Y sobre todo leer, porque tienes un conocimiento que empiezas a conectar las ideas, empiezas a hacer mejor redacción y ahí creo que tienes un valor agregado. Pero otra vez, volvemos de la parte off a la on. Entonces, si tienes como esta parte off de leer libros o sea, de papel y demás, tienes como este beneficio agregado, esta ventaja competitiva en el tema de inteligencia artificial. Y regresando ahora sí a la pregunta, como el tema de, yo soy muy partidario de tener una idea, idearla, prototiparla y llevarla al mercado. O sea, porque a la final tú me puedes decir, ¿sabes qué, Juanse? Regresando al tema del rapero, Luis va a quedar excelente rapero y va a sacar una conexión rapero, pero tal vez ahorita es polémico ese rapero, entonces no va a funcionar ese tema, pero tal vez lanzas y es un éxito. Entonces, los dos te podemos decir, va a ser un fracaso total, pero si es que no sales y pruebas de eso, nos vamos a quedar con es una hipótesis de quién tiene la razón. Entonces creo que a la final el único que tiene la razón es el mercado, es el cliente, es el validar esa idea y a veces también como enamorarte de esa idea, ¿no? Y lo que decían también, justo estábamos en un festival que volví de Francia en junio y era un director que hizo justo Transformer, la que van a estrenar ya mismo, y él decía, hay mucha gente que hace los guiones y hace las películas y demás, porque dice, ¿cuánto dinero voy a ganar? ¿No? Es también como en el caso del emprendimiento, ¿cuánto dinero voy a ganar? Pero al final en un proyecto vas a trabajar 5, 10 años. Él venía trabajando durante más de 5 años en la película. Y dice, si realmente es por dinero, 5 años metido en eso, te vas a romper la cabeza. Entonces creo que al final es como realmente ver cómo es un equilibrio, ¿no? Entre lo que te gusta, lo que quiere el mercado, idear, prototipar, utilizar la inteligencia artificial. Creo que Gemini y ChatGPT son muy buenas, pero otra vez, o sea, iría un paso hacia atrás y yo te recomendaría como empieza por leer. Empieza por leer, empieza por tener una buena redacción, empieza por hacer tus hobbies. Creo que tener hobbies, lo que tú decías, la música, o sea, desde un jam, como conectar. A mí me encanta la cocina, entonces digo, bueno, estoy probando, estoy viendo. Y a la final, lo que me recomendaba mi mentor de cocina, me decía, tienes que ver, o sea, me dice, ¿qué canales de cocina ves? Y yo le decía, no sé, el Gourmet, tal canal, y me decía, no, como, tienes que ver más, tienes que ver más. Igual en la animación, es como que ahora me doy cuenta y digo, te mandan a ver miles de películas, igual en el caso del emprendimiento, tienes que hablar con miles de emprendedores, miles de mentores, y a la final es eso, o sea, si quieres meterte en esa industria, si quieres aprender eso, creo que debes empaparte, creo que debes salir y mojarte los pies, salir y ver, y otra cosa es como conectar, ¿no? Como conectar. En el caso de nosotros de los videojuegos, lo que yo siempre digo, Ecuador, tú a cada pueblito que vas tienen una leyenda, tienen una historia, tienen algo. Si esa leyenda le conectas con tecnología, tienes o una animación o un videojuego o A una serie. o una serie, ajá, entonces digo, es cuestión de conectar ese tema, ¿no? Y nosotros tenemos un bagaje cultural tan rico que debemos aprovechar, es igual que nuestra gastronomía, tenemos que aprovechar y tenemos que potenciarla y es un tema de, yo creo que idear, prototipar y validar. Y en ese caso, ¿a ustedes cómo les sirve, Feli, el tema offline? O sea, quizás ya cada uno, sabemos que cada uno tiene su proceso creativo, ¿verdad? Ujú. Es imposible como encasillarlo. Seguramente hay herramientas como para hacer más productivo ese proceso creativo. Seguramente te mides resultados, validas, prototipas, pruebas, ¿verdad? Pero en la práctica, ¿tú qué sugerirías, igual, Feli, respecto a este proceso offline de generación de creatividad que esté viviendo algún emprendedor? A ver, yo me quisiera ir a un concepto que hace poco estuve con un gran amigo mexicano que es un crack que se llama Alejandro Mas y que básicamente él maneja la teoría de que no cambies, evoluciona. Entonces, como, pero ¿cómo? O sea, sí, desde la escuela nos dijeron que Heráclito nos dijo que todo cambia, que no nos podemos bañar en el agua, en la misma agua del río 2 veces, pero todo cambia y es verdad. O sea, es tan trágico pensar que de aquí a 200 años todo lo que somos, tenemos y nuestro entorno va a dejar de existir, literalmente. O sea, ya nosotros ni lo que tenemos va a existir. Entonces, ¿qué sentido tiene la vida, no? Pero bueno, volviendo al tema del cambio, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué hablas de evolución? Le decía yo a Alejandro. Y claro, el cambio, primero que es el cambio y la evolución, así como la creatividad es innata al ser humano, el cambio y la evolución son innatas a la vida, ¿sí? Pero en las organizaciones, cuando tú cambias, es como
como decirte, ¿sabes qué? Mañana tal cosa. O sea, ya no de lo que tú haces, ya nada. Mañana esto de acá. Mañana B. Ya no A. Mañana B, Lucho, ¿ok? Es drástico. Es traumático. Y eso hace que las organizaciones no se adapten a un proceso adecuado, que estos cambios fracasen. En cambio, la evolución básicamente significa un proceso sostenible. La evolución tiene que ver con una visión a largo plazo. La evolución es estratégica. Significa trabajar en adaptabilidad. O sea, si yo te digo, Lucho, mañana te vas a ir a trabajar, o Juanse, mañana tengo un contacto y necesito que te montes una empresa en Bogotá. Singapur. O en Singapur. ¿Te das cuenta del cambio cultural? O sea, tú llegas allá, eres un crack. El Juanse es un crack, pero estás en un entorno que no dominas, que no conoces. Y que todos también son cracks. Entonces, ese es un cambio radical, pero hay que saber llegar a Singapur. Esa es la evolución, ese es el camino distinto. Entonces, creo que primero vivir un proceso permanente de evolución, porque eso no para nunca, pero evitar los cambios drásticos y entrar en una lógica más de evolución. La gente hace que la gente tenga las herramientas, que la gente tenga la información, que la gente tenga claros los procesos, porque otra cosa es, yo también con el Alejandro me reía porque decía, a veces las organizaciones se enfocan en trabajar la actitud, ¿no es cierto? Entonces, chicos, vamos a... Entonces yo, por ejemplo, no corro ni 1 kilómetro, no corro ni 5 metros, pero imagínate que mañana Lucho me dice, Feli, mañana tú puedes, vamos a correr 10 kilómetros. Bueno, pues capaz me convence y lo que va a tener es un amigo lesionado 2 meses. O por otro lado, lo que también hacen las organizaciones es no saber como que leer esas oportunidades de involucrar en un proceso a la gente. Entonces, ¿qué pasa si es que tú estás ahí calentando porque vas a salir a mejorar tu tiempo y vas a correr ya no 10, sino 15 kilómetros y de pronto tu esposa o tu hijo te dicen, quiero acompañarte, pero tú dices, no, es que mira, yo estoy ahorita mejorando mi tiempo, esto no es para niños, y nada, y te pierdes la posibilidad de que venga, y le dices no. Entonces, automáticamente bloqueaste, tal vez un campeón mundial, pero tal vez un compañero tuyo que coge ese gusto. Y tal vez lo que el Alejandro nos decía, lo que pudiste haber hecho es, ok, ¿sabes qué? Le dices a tu esposa, voy a correr con mi hijo los primeros 2 kilómetros, y le esperas en tal lugar y te sorprende, porque tú asumes que en 2 kilómetros se va a cansar y de pronto llega al cuarto. Y generaste una conexión y una motivación impresionante. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ya las organizaciones con nuestros colaboradores también, no asumir las cosas, implantearles retos, si es que estás motivado, que es distinto a esa actitud así, ¿no es cierto? Si estás motivado y tienes las condiciones, tienes las herramientas, vamos. Pero no le mandes 10 kilómetros de una. Vamos poco a poco y te va a rebasar. Y eso te va a ayudar a ti como organización. Entonces creo que ese es un poco el mensaje. De acuerdo, Feli. Ya vamos a ir a las conclusiones. Solo quería hacer énfasis que este proceso creativo generalmente funciona naturalmente en las crisis por el ADN del ser humano, pero generalmente se va apagando mientras llegamos al éxito. Entonces, el gran desafío que tenemos, no solo como organizaciones, como individuos, es que cuando alcanzamos esos grandes logros o esos grandes hitos en nuestro proceso creativo o en nuestro proceso de vida, nunca nos dejemos de desafiar, porque generalmente los éxitos mal manejados son los que provocan las nuevas crisis. Así que, para ir concluyendo, mi querido Juanse, ¿cuáles son tus conclusiones respecto a este gran dicotomía entre la creatividad y la tecnología? Sí, yo creo y soy fiel creyente de como esta parte offline y online y lo que siempre digo, ¿no? Ahorita estaba leyendo un libro de un chico que incluso se salió de la universidad y él hace literalmente podcast y entrevista a muchas personas famosas y demás y él habla sobre el tema de psicología conductual y me encanta como esa parte de la psicología conductual. Yo creo que para el tema de creatividad es como la recomendación básica es empezar por tus hobbies. O sea, si te gusta hacer música, si te gusta cocinar, si te gusta entrenar, yo creo que desde ahí parte como el tema del proceso creativo de empezar a idear y ver sobre todo con una problemática, ¿no? Entonces creo que atar
la parte creativa una problemática, lo que decía Feli, ¿no? Y de ahí entrar en la parte de innovación y ver qué puedes generar. Entonces creo que la recomendación principal sería como, yo creo que partir de tus hobbies, encontrar esa problemática que esté latente en tu mercado, en tu localidad y empezar como idear, o sea, apoyarte de la tecnología, apoyarte de estas herramientas tecnológicas de inteligencia artificial, pero nuevamente soy fiel creyente de lee, o sea, siempre me ponía a pensar, hay este mito, ¿no? Que yo dije, voy a poner a prueba este año, sobre todo este 2024, que sobre todo te dicen como este mito de los CEOs, de los grandes CEOs, ¿no? Bill Gates, Elon Musk y demás, que leen como mínimo 12 libros al año. Y este año creo que sí, por lo menos voy a llegar al libro 12. Ahorita yo estoy en el 12. Entonces digo, no sé si es coincidencia o qué, pero literalmente sí he sentido como un salto exponencial a nivel personal y profesional. Y digo, no sé si es que hay una correlación directa o formo ya parte del mito. ¿No es cierto? Es como que no sabría decirte. O sea, sinceramente, científicamente no sabría decirte, pero como puede ser parte de este mito también, ¿no? De empezar a leer. Yo creo que la parte de leer, o sea, empieza a inspirarte en los demás. Y lo que le decían como a Elon Musk, vi en un video recién que le decían, ¿y tú dónde aprendiste lo de SpaceX? Y él decía, leía. La hermana dice que él leía 1 o 2 libros al mes. Entonces, es una locura, ¿no? También te quedas pensando, o sea, Bill Gates, a pesar de todo el dinero que tiene, él tiene un retiro de 1 o 2 meses que se va a encerrar en una casa y solo se dedica a leer. Entonces digo, creo que si quieres sacarle realmente como el potencial a toda la inteligencia artificial, una de mis grandes recomendaciones sería leer. O sea, mejora lo que decía Feli, leer y escribir. Creo que eso va a servir de aquí en 10 años, en 20 años, porque vas a necesitar como darle el prompt a la inteligencia artificial y que ella sea como tu extensión, ¿no? Entonces igual sería como idear, prototipar y validar. Esa sería mi grande recomendación. Gracias, Juanse. Y Feli, igual para concluir un poco respecto a tu visión de la creatividad y la tecnología. Bueno, acojo inmediatamente el rebote de lo que acaba de plantear Juanse. Coincido completamente con lo que dices. Primero, entender quiénes somos. Permanentemente estar preguntándonos quién soy yo. Si yo no soy rapero, y eso no te define en una sola cosa. Más bien lo que tú decías, Juanse. Somos muchas cosas. O sea, yo por ejemplo, soy músico, soy comunicador, me gusta la cocina, me gustan los amigos, me gusta viajar. O sea, definamos que sí, que no. Y también dejémonos un poquito de espacio a probar cosas nuevas. Oye, tal vez me invitó a mí el Guille a subir montañas. Montañas, qué pereza. Y de pronto fui y me gustó. Entonces, eso, permanentemente estar redefiniéndonos y definiendo qué somos y qué no. Porque también tengo derecho a decir, Guille, gracias por la invitación, pero no me gustó subir montañas, todo bien y ya. Sí, es válido, ¿no? Exacto. Entonces, eso uno. 2, siempre las crisis, yo me quedo con este concepto que tú dijiste, Lucho, es desafiar lo establecido. Pero eso no significa tampoco vivir en crisis. Entonces, como voy a desafiarlo, o sea, como tengo la posibilidad de tener muchas parejas, entonces voy a estarme desafiando con mis parejas permanentemente. No tiene sentido. Pero sí tiene sentido el abrirnos a cambios, ¿no es cierto? A que las cosas evolucionen, justamente. Entonces, eso es importante. Creo que también la innovación, como es innato al ser humano, la creatividad es innata al ser humano, tiene que estar ligada, sobre todo ya en nuestros ejercicios profesionales, a la innovación permanentemente. Entonces, porque la creatividad puede quedarse simplemente en ideas, y buenas ideas, y súper útiles y distintas y tal, pero si es que con la innovación no las implementamos, vamos a tener un proceso incompleto. Y creo que, y esto les quiero contar rápidamente para cerrar, fue un concierto. La semana anterior hubo un festival maravilloso de jazz y vino un pianista que se llama Danilo Pérez, un panameño que tocaba con Wayne Shorter. O sea, ya son esos músicos que están ya más allá del bien y del mal, ¿no? Esos que ya llegan con bata y así como sabios. Entonces, a nosotros nos pasa que llega un punto en el que tenemos mucha experiencia y mucho conocimiento en lo que hacemos, pero siempre la alternativa que nunca podemos renunciar, que es lo que hemos hablado, creo que los tres permanentemente, es no podemos olvidar lo que es innato a nosotros y lo básico. Y esa es la creatividad. O sea, tú puedes tener mucha experiencia, pero nunca puedes perder la posibilidad de estarte planteando ideas nuevas. Entonces, hay cuidado. Si es que tú te das cuenta que te acomodaste, ojo, es una alerta. Y volviendo al pianista,
lo que él hacía es, le dijo al teatro entero que canten una nota al azar. Todos una nota. Entonces había gente que cantaba notas altas, otras bajas, y salía un ruido, o sea, un ruido así, absolutamente abstracto, así. Y este tipo tenía el conocimiento y la creatividad de irse al piano y con el sonido que emitía el teatro, boom, buscaba y encontraba un acorde. Ustedes suenan a esto, bloom. Y nos hizo hacer eso varias veces y generó una melodía y que luego nos llevó a cantar Alfonsina y el mar. Entonces, el mensaje es, estemos abiertos a la vida, a escuchar la vida, para poder coger esos elementos y siempre estar creando e innovando. Ahí yo sumaría algo adicional a lo que tú dices, me parece fantástico lo que del ejemplo del pianista, y creo que es un tema de jugar. O sea, nos olvidamos ya cuando somos adultos y nos desconectamos cada vez de nuestro niño. Y cuando éramos niños empezamos el juego, ¿no? Entonces yo siempre digo como, la vida es un videojuego. O sea, puede pasarte algo malo y vamos a tener desventuras, ¿no es cierto? Pero puedes empezar de nuevo y resetear el juego y empezar de nuevo. Y creo que la parte creativa es como volver a jugar, conectar con esa esencia que éramos de niños. Y es eso, o sea, creo que volver a jugar. También. Increíble. Entonces, para ir cerrando algunos mensajes, la creatividad no es de un proceso establecido en ningún sentido. La tecnología puede ayudar o aplastar la creatividad. De todas maneras, tenemos digamos, el gran deber y el gran reto de cómo combinar estos dos grandes mundos para seguir impulsando nuestros sueños y que esa creatividad sea el motor del cambio que todos esperamos. Así que, para cerrar este espacio, nos gustaría también conocer cómo podemos contactar contigo, Juanse. Chévere, gracias. Sí, bueno, nuestros productos de Alcupets nos pueden encontrar en Supermaxi, Megamaxi a nivel nacional. Nos pueden encontrar como @Alcupets en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Y Alco Animations nos pueden encontrar en YouTube, igual en nuestra red social que es de Instagram también. Gracias, Juanse. Y Feli, ¿cómo conectamos con Com? Bueno, Com, Comunicación Estratégica, en la página web www.com.es o en redes sociales, com-s. Com se escribe KOMM. Y estamos ubicados aquí en Quito, en el sector de la González Suárez. Tenemos nuestras oficinas aquí y a la orden para lo que podamos ayudar. Gracias, Feli, Juanse. Sigan conectados al podcast Camellando, un podcast que busca conectar y seguir generando ideas para transformar cada uno de nosotros nuestros negocios. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, Feli. Gracias. Gracias, Un Juanse. gusto. Lucho. Gusto, Feli. Encantado. Gracias. Camellando de cero a CEO, producido por Mindset Media.